señores, conversamos con don Tarcisio Rivera Muñoz, dirigente del Pacto Histórico de Colombia. Don Tarcisio, usted ha mencionado 3 iniciativas legislativas que tienen que ver con derechos fundamentales reconocidos: salud, el sistema previsional y la reforma laboral. Y es evidente que alrededor de esos 3 ejes de derechos fundamentales se articula una parte importante del capital, no solo en Colombia, sino en la mayoría de nuestros países. Y esa articulación de ese capital está estrechamente vinculada al poder mediático. ¿Cómo va a sortear el proyecto de Colombia, potencia mundial de la vida, esta situación para lograr sus objetivos? Bueno, en primer lugar, nosotros queremos reconocer el papel y la habilidad política y la capacidad política con el cual nuestro presidente ha encarado las relaciones internacionales. Creo que ustedes conocieron la presencia de Gustavo Petro, que a los 3 meses de haberse posesionado, el presidente de Estados Unidos ya lo invitó y él estuvo allá. Y creo que hicieron una serie de diálogos y conversaciones que nosotros somos optimistas en el sentido de que esa actitud que asuma el gobierno norteamericano facilite o por lo menos permita y no se convierte en un obstáculo para el desarrollo de las estrategias de gobierno que tiene Gustavo Petro para llevar a la práctica el programa de gobierno y sacar adelante estas reformas. Ahora, fuera de estas 3 reformas, Gustavo Petro ha presentado 29 proyectos de ley claves. Por ejemplo, me atrevo a resaltar algunos. La consigna de paz total para Colombia. Ustedes saben que uno de los problemas graves que tenemos en Colombia es el problema de la violencia. Y la violencia expresada de múltiples maneras. Hay una violencia política expresada por la lucha de clases que se ha dado en Colombia y donde la insurgencia, con una vocación de poder, se ha convertido realmente en una fuerza social y política que en un momento determinado pues ha generado problemas de acá en Colombia y amerita que el gobierno de Gustavo Petro logre unos acuerdos de paz con la insurgencia. Pero de igual manera, ustedes conocen que acá en Colombia otro factor de violencia es el desarrollo del narcotráfico. Y esas fuerzas del narcotráfico generan violencia y generan también problemas de todo tipo social. Y creemos que el presidente Petro ha tomado la determinación en la búsqueda de la paz total de adelantar un proceso de negociación con no política, sino, quiero aclarar eso, con esas fuerzas del narcotráfico y de la delincuencia común. El gobierno no es que va a negociar un proceso de paz, sino que con ellos la decisión que tiene, y ya en eso hizo tránsito en el Congreso de la República, un proyecto de ley que tiene que ser el sometimiento a la ley y a la Constitución colombiana de esas fuerzas de narcotráfico, de fuerzas de violencia distinta a la insurgencia, que son un problema grave y que tenemos que buscarle la solución. Entonces, ese es otro problema que estamos por solucionar. Quiero resaltar también un proyecto de ley que ya lo tenemos prácticamente coronado, digo yo, en términos de que se convierte en ley de la República, que es reconocer a los campesinos como sujetos de todos los derechos, de derechos, y que en tal la salud, la educación, la vivienda, el bienestar le llegue a los campesinos. Ese es un proyecto de ley que también ya lo tenemos prácticamente coronado y creemos que eso va a ser importante. Hay proyectos de ley para mejorar la cuestión de los servicios públicos. Hay proyectos de ley que tienen que ver para ver cómo le ganamos la batalla a la violencia contra las mujeres, que es bastante grave acá en Colombia.
y por otro lado para reivindicar los derechos de los niños. Creo que ustedes siguieron en estos días la situación que se presentó con los 4 niños de una comunidad indígena acá en Colombia, que después de un accidente aéreo estuvieron perdidos cerca de 40 días en la selva, ya fueron encontrados y el gobierno de Petro les está dando un tratamiento especial y colocando esto como un ejemplo de la necesidad de darle prioridad en este gobierno a los intereses y a la situación de los niños, y creemos que a raíz de ese milagro que llama Gustavo Petro y se llama acá en Colombia el milagro de haber encontrado a esos niños con vida, se conviertan también en un eje de acción y de trabajo que nos permita mejorar las condiciones de la niñez y la juventud acá en Colombia. Es decir, hay un paquete de leyes que complementan las 3 propuestas de reformas que les acabo de comentar, que hacen parte de todas las estrategias que necesitamos desarrollar para hacer realidad el programa de gobierno con el cual ganamos. Quiero que ustedes me entiendan, allá los dominicanos, que tienen también, al igual que nosotros, una gran tradición de lucha y de unidad, que se hace necesario, que se hace necesario tratar de unificar la participación de todos los sectores sociales y todas las instancias del gobierno para trabajar por un bienestar y un progreso que permita a que nuestros países, nuestros pueblos, no sigan siendo parte de esos países atrasados y subyugados por algunas potencias, sino que realmente la autonomía, la independencia, el progreso y el desarrollo sean construcción colectiva de los gobiernos y de los pueblos. La desaparición de los 4 niños y que ya, gracias a Dios, pues se aparecieron sanos y salvos. Me gustaría que me diera un poquito más de información porque los dominicanos le hemos dado seguimiento a ese tema muy de cerca y la verdad es que en el momento que el presidente Gustavo Petro tuiteó de que estaban a salvo y seguros los 4 niños, en un momento que fue un Twitter, si se quiere, falso, porque luego se desmintió, la verdad que se creó una gran incertidumbre y ahora sabemos que aparecieron, que están en perfecto estado de salud y que están en un hospital militar donde están siendo atendidos y se llegó la información de que la madre pues murió unos días después, logró estar vivo unos cuantos días. ¿Quiénes lo rescataron? Los guardias indígenas, el ejército militar colombiano. ¿Dónde se albergaron esos 40 días? ¿Qué comieron? Y perdone la pregunta, pero que me gustaría, al pueblo dominicano le gustaría tener un poquito más de información sobre este trayecto, este camino que recorrieron esos 4 niños y que gracias a Dios fueron encontrados pues salvos y recuperando su salud en este momento. Bueno, en resumen, y gracias por la pregunta. Bueno, lo que conocemos nosotros acá en detalle, y yo hago parte del pacto histórico de la Dirección Nacional, y ahí nosotros convertimos esta situación que estaban viviendo estos niños indígenas en un problema de nosotros, y también en esa dirección orientamos, y el presidente de la República así lo entendió y lo hizo así, lo convirtió en un problema de Estado prácticamente. Estos 40 días que estuvieron perdidos en la selva, eh, eran niños que, fruto de la violencia que vivían en su región, pues salieron en un avión, el avión tuvo ese accidente, la mamá de los niños que estuvo entre los accidentados alcanzó a vivir 3 días, y a los 3 días murió como fruto pues de los resultados de la coalición que tuvo el avión allá. Y lo que nos cuentan los niños ahora es que la mamá les orientó que tenían que salir de ahí, y eso fue lo que determinó que estos 4 niños, en primer lugar, la hermana mayor de 13 años fue la que lideró todo este proceso, porque hay otros niños no tengo exactamente la fecha, si es 8, otro de 6, pero también una de 1 año.
pero la hermana mayor, no me recuerdo los nombres, la hermana mayor fue la héroe, la que se constituyó en el eje central para que pudieran sobrevivir estos muchachos. Según nos cuentan ellas, en lo que están ahora informando los medios, es que de todas formas salvó que estos muchachos pudieran sobrevivir. Uno, porque ellos son, es decir, la selva para ellos no es una cuestión desconocida porque viven en la selva. Entonces ellos conocen parte y ya se han hecho parte de lo que es lo que ellos llaman la madre tierra, la madre selva, y como tal ellos, pues no, imagínate qué tal un citadino en esa situación, muy difícil, pero entonces eso facilitó. Y por otro lado, quienes lo rescataron en el fondo fue la orientación que dio el presidente Gustavo Petro, que también quiero aclarar eso. Él llegó un momento en que planteó que los niños ya los habíamos encontrado, dijo él, pero fue una mala información que le dieron desde los encargados de trabajar por el rescate, por el encuentro de estos niños. Entonces le informaron y eso por eso él salió a decir eso. Sin embargo, no fue cierto, pero él orientó que más o menos casi 250 hombres de las fuerzas militares con toda la logística se pusieran al frente y ellos lograron coordinar con lo que llaman las fuerzas indígenas. Acá en Colombia, las organizaciones indígenas se han organizado y dentro de esas formas de organización tienen lo que llama la Guardia Indígena. Acá en Colombia existe la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona y la Guardia Afro, que son organizaciones de los sectores étnicos. En concreto, entonces, toda la actividad de localización de los muchachos, de búsqueda de los 4 muchachos, lo hizo las fuerzas militares y las fuerzas indígenas en unidad de acción y afortunadamente nos pudieron dar un parte de victoria en estos días. Me gustaría saber cómo se siente el pacto histórico con el trato que le dan los medios de comunicación en Colombia. ¿Están conformes? Bueno, lo del pacto histórico como con el conjunto de partidos que estamos ahí eh, aglutinados en una gran coalición, porque es bueno que los dominicanos, aunque yo les traté de explicarlo otro día, el pacto histórico es una coalición de fuerzas políticas del campo democrático, progresista y de izquierda. En este momento somos más o menos 15 organizaciones políticas. De esas 15 organizaciones políticas, 12 tienen personería jurídica, otras que no tienen, pues hacen parte de esa coalición y en esa coalición, pues hay unos criterios de trabajo para apoyar y ayudar a desarrollar el programa de gobierno en un trabajo mancomunado con la presidencia de la República, con los ministros y por otro lado con las instituciones del orden estatal. Quiere decir eso entonces que uno de los esfuerzos que estamos haciendo es que el conjunto de las fuerzas políticas y sociales que hicimos parte del pacto histórico que llevamos a Gustavo Petro y Francia Márquez al gobierno, hoy estamos haciendo todos los esfuerzos para ayudar a hacer realidad el programa de gobierno y ayudar al gobierno a sortear estas dificultades que le están colocando a esos problemas que están surgiendo a raíz de esa conspiración que están haciendo los partidos que perdieron el gobierno y que no se resisten a ello y que ahora quieren es obstaculizar el trabajo y en últimas, independientemente si es blando o duro el golpe que quieren dar, es que no quieren dejar gobernar a nuestro gobierno. Tarcisio Rivera Muñoz, dirigente del Pacto Histórico de Colombia, que llevó a la presidencia de la República a Gustavo Petro y a Francia Márquez, primer gobierno de izquierda y progresista
que llega a la República de Colombia. Muchas gracias, don Tarcisio. Si me permites 30 segundos Claro. para informarles que el 10 y 11 de junio realizamos en Colombia un encuentro nacional de organizaciones sindicales, sociales y políticas, y la conclusión fundamental que sacamos es trabajar por la unidad y mejorar la capacidad de movilización del pueblo colombiano para que este gobierno del cambio pueda ejecutar su gobierno, hacer las transformaciones que sean necesarias. Y por otro lado, acordamos es que en las calles vamos a defender el gobierno, en la unidad de todos los sectores sociales vamos a trabajar para que, por ejemplo, en el mes de octubre, el 29 de octubre más exactamente, acá en Colombia se celebran lo que llaman las elecciones regionales, donde se nombran gobernadores, alcaldes y las entidades del orden legislativo, y creemos que esa es una tarea importante que tenemos para lograr que, fuera de tener presidencia y vicepresidente a nivel nacional, podamos tener dentro de los 32 departamentos el mayor número de gobernadores, y dentro de los 1.172 municipios que tenemos, tener el mayor número de alcaldes, de consejos municipales, porque entendemos que debe haber una relación entre lo que es el gobierno nacional, de lo que es el Congreso Nacional con los gobiernos departamentales, y así prácticamente hacer realidad hacia adelante lo que nosotros queremos, que haya una unidad del pueblo colombiano, pero también haya una unidad de los gobiernos, tanto nacionales, departamentales y municipales, para luchar de manera mancomunada por el progreso y el desarrollo de Colombia. A ustedes muchas gracias, por darme esta oportunidad. Gracias a usted. Señores, conversamos con don Tarcisio Rivera Muñoz, dirigente del Pacto Histórico de Colombia. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y será pues hasta mañana.